Venga, vamos a ponernos entonces con los ejercicios de estadística. Bueno, como ha sido una clase introductoria, pues los ejercicios van a ser realmente muy fáciles, muy introductorios. Pero justamente por eso lo que vamos a hacer va a ser directamente hacerlos con R. Así será un poco más divertido y aprendemos más de R, ¿no? Así que venga, primero vamos a leer el enunciado. Nos dice: para tener una buena imagen de la pantalla del ordenador es necesario que la tensión de la rejilla metálica situada detrás de la pantalla no sea ni demasiado alta ni demasiado baja. Por este motivo, durante la producción, el fabricante controla la tensión de dicha rejilla. Los siguientes resultados corresponden a estas mediciones sobre 300 rejillas. ¿Vale? Pues tenemos medidas de tensión, son intervalos y el número de rejillas. O sea, vemos que para un intervalo de entre 250 y 270 voltios tenemos 120 rejillas y que por ejemplo de 350 entre 350 y 370 solo hay 10 rejillas. Bien, ¿qué nos pide el problema? Nos dice establecer la tabla de las frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Vale, bien, lo primero va a ser intentar hacer esta tabla que tenemos aquí de mediciones de tensión y número de rejillas, plasmarla en R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que haremos será crear una variable que vamos a llamar med, de mediciones, ¿vale? Fíjate que lo que hago es una secuencia de 260 a 360 que vaya de 20 en 20. Es decir, 260 más 20, 280, más 20, 300, más 20, 320, hasta 360. ¿Por qué de 20 en 20? Pues porque, si te das cuenta, los intervalos se tienen que poner siempre como una media de ellos. Es decir, el primer intervalo que va de 250 a 270, pues la media que será 270 más 250 partido de 2. Pues eso te da 260. El siguiente, 270 más 290 partido de 2, eso te da 280. Total, que ves un patrón que se cumple, que es de 20 en 20 todo el rato. Por lo tanto, pues no hay más misterio, ¿vale? Fíjate que la variable length te va a dar la longitud del vector. ¿Por qué? ¿Por qué quiero aquí pintar la longitud del vector? Espérate, voy a limpiar esto. ¿Por qué lo quiero pintar? Pues primero para corroborar que todo vaya bien, porque yo aquí tengo 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas. Por lo tanto, si mi vector mide 6, significa que efectivamente todo va bien. No ha habido ningún error, ¿vale? Luego voy a definir mi número de rejillas como una variable R mayúscula. Y esto va a ser un vector, como el patrón no es que se repita uniformemente, pues directamente lo defino manualmente. ¿Cómo se define un vector manualmente? Pues se escribe una C minúscula, abres paréntesis y pones los valores que tú quieras. Podrías poner incluso aquí palabras. O sea, si tú pones esto, tú pones hola y luego le dices que te pinte R, ¿vale? Fíjate, pues te ha pintado cada número y hola, ¿vale? O sea, es un vector en lo que puedes poner absolutamente lo que tú quieras, te lo inventas. En este caso, pues he plasmado el número de rejillas, ¿no? Bien, luego ¿qué hago? Luego lo que voy a hacer va a ser, una vez que tengo mi número de mediciones y rejillas, pues voy a llamar a mi variable datos el conjunto de ambos vectores. Entonces, pues, vectores, creo uno que va a ser C, paréntesis, medición, R. Entonces, si yo ahora mismo hago esto, a ver, lo compilo. Ojo, a ver, problemas, ahora. Y aquí pongo datos. Fíjate que tengo 260 a 360, que es el vector medición, y de 120 a 10, que es el vector R mayúscula, ¿vale? Luego voy a crear una lista, pero eso espérate, por ahora sáltalo conmigo, ahora vengo a la lista de nuevo. Bien, dejando aparte esto, lo que voy a crear entonces es una matriz. Una matriz porque voy a tener dos columnas con 6 filas. 6 filas porque hay 6 filas, no tiene más misterio. Y dos columnas, pues una para mediciones y otra para el número de rejillas. ¿Cómo se crea una matriz? Bien, pues voy a llamar a mi matriz M mayúscula, que va a ser igual a matrix de matriz
y dentro de la matriz quiero poner datos, mi variable datos, ¿vale? No tiene más. Entonces, si yo pongo ahora mismo, fíjate que si yo hago esto, ¿vale? Y compilo mi matriz, ¿dónde estás? Fíjate que tengo. Voy a tener una matriz de una sola columna y 12 filas. ¿Por qué? Pues porque como datos es un vector de 12 elementos, pues me los va a poner en una sola columna. Pero yo no quiero eso, yo quiero dos columnas con 6 elementos cada una. Bueno, pues lo que voy a hacer entonces es decir, n row, es decir, n filas va a ser igual a 6 y n columnas va a ser igual a 2. ¿Vale? Por lo tanto, voy a tener dos columnas con 6 filas, me los va a reordenar, ¿vale? Ahora lo verás. El caso es que también pongo dimnames igual a lista. ¿Qué es dimnames? Dimnames es para darle nombre a filas y columnas. Bueno, aquí las filas me da igual el nombre que vayan a tener. Por eso creo una lista, fíjate, me voy aquí arriba de nuevo, y la lista se define como list, ¿vale? List de lista, es bastante intuitivo, y voy a decir, entre paréntesis, por un lado las filas y por otro lado las columnas, ¿vale? No tiene más, es así. Entonces, primer elemento de la lista, que van a ser las filas. Pues simplemente voy a poner C, abre paréntesis y nada, porque no quiero ponerle nombre a las filas, ¿vale? Y para las columnas, pues sí quiero ponerle nombre. Entonces, otra vez C, abro paréntesis y pongo primer nombre, mediciones, segundo nombre, rejillas. Bien, dicho esto, compilo y fíjate, tengo 6 filas, 2 columnas asociadas a nombre de mediciones y rejillas. Perfecto, ya lo tengo todo. Bien, vamos entonces ahora con lo que nos pide el enunciado. Nos dice de calcular la frecuencia relativa absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Bueno, lo que voy a hacer va a ser simplemente hacer la relativa y añadirla en la matriz. Voy a pasar de hacer absoluta acumulada y relativa acumulada porque es muy trivial y realmente o sea, lo importante aquí es que aprendas a añadir cosas a columnas o filas en una matriz y ya está, ¿no? O sea, que decir, ya lo vimos en la teoría, vimos un ejemplo, con el ejemplo lo hice todo. El caso, que primero lo que voy a hacer para la frecuencia relativa, acuérdate que era cada elemento de las frecuencias, ¿no? De la modalidad, en este caso va a ser el número de rejillas, partido del total de rejillas te va a dar como una especie de, o sea, como una relación, ¿vale? Que luego por el porcentaje pues será a lo mejor el 30% o el 50% de las rejillas que conforman la modalidad, ¿no? El sistema. Bueno, la frecuencia relativa, básicamente ya la definimos en el vídeo anterior. El caso es que vamos a necesitar el número total de rejillas. Bueno, me dicen que son 300, pero ¿cómo sacarlo de una manera más, pues utilizando R, ¿no? Intentando utilizar R lo máximo posible. Pues mira, pues voy a decir total rejillas, o sea, TR mayúscula, va a ser igual a la suma de R. Se supone que hay 300 rejillas. Bueno, pues si eso es verdad, significa que la suma de todo el vector rejillas, es decir, 120 más 70 más 50 más 30 más 20 más 10, tiene que dar 300. Pues eso es lo que hago. TR igual a suma de R. Punto. Luego, lo que hago es decir, frecuencia relativa, pues será cada elemento del vector R, o sea, de las rejillas, dividido de su total, por el total. Y eso me dará la frecuencia relativa, ¿vale? Pues entonces pues, compilo esto y lo otro. Y ahora lo que nos queda es actualizar la matriz para añadir añadir nuestra nueva columna frecuencia relativa a la tabla, ¿no? O sea, a la matriz. Entonces, pues lo que voy a hacer, actualizamos. ¿Cómo? Pues mira, vuelvo a definir mi variable datos, pero en este caso meto una tercera columna, fr, bueno, un tercer vector, frecuencia relativa. En mi lista vuelvo a actualizar, entonces en vez de poner como las filas todavía pues, me dan igual, actualizo las columnas, mediciones, rejillas y frecuencia relativa. Y, por supuesto, muy importante, poner que ahora hay 3 columnas. Sigue habiendo 6 filas, pero ahora hay 3 columnas. Por lo tanto, si yo hago esto,
Si yo compilo todo y pinto mi M, pues ya tengo mis tres columnas con frecuencia relativa. Y por supuesto, la suma de la frecuencia relativa te tiene que dar 1. Si no ha habido un error, pues vamos a hacerlo. Sum fr, veamos lo que nos da. Nos da 1. Entonces todo correcto, todo ha ido bien. ¿Vale? Perfecto. Venga. Para el B, ¿qué porcentaje de rejillas de la muestra tiene una tensión menor o igual a 330? Vale, aquí lo tengo de... no tengo que hacerlo en la hoja, pero... sí, claro, lo había intentado hacer, si no me equivoco. Pero era demasiado... era demasiado lioso, así que pues vamos a hacerlo en la hoja directamente. A ver. Menor o igual a 330 significa que estamos aquí. Fíjate, estamos aquí. Tiene que ser menor o igual. Por lo tanto, lo que vamos a tener va a ser 30 más 50 más 70 más 120. ¿Cuánto es eso? Pues 120 más 70 va a ser 190, más 30 va a ser 220, más 50 va a ser 270. Si no me equivoco. 270, sí. Pues ya está. 270 rejillas están dentro del intervalo, o sea, son menores o iguales a 330. Luego, ¿y una tensión superior a 310? Pues superior a 310 significa que ahora lo que voy a querer hacer es aquí. Superior a 310 es hacia abajo, o sea, 30 más 20, 50, más 10, 60. ¿Qué más? ¿Qué porcentaje de rejillas tienen una tensión? Bueno, porcentaje, por supuesto, porcentaje, claro. Pues aquí era 270, para el porcentaje tendremos que decir 270 partido 300 por 100. Y aquí 60 partido 300 por 100, ¿vale? No tiene más misterio. ¿Qué porcentaje de rejillas tienen una tensión comprendida entre 270 y 350? Entonces, tiene que ser mayor que 270 estricto y menor o igual a 350. Vale, pues vamos a hacerlo en rojo. Y tenemos mayor que... o sea, va desde aquí hasta menor que 360, menor o igual. Aquí, es esto, ¿vale? Pues 70 más 50, o sea, 70 más 30, 100 más 50, 150 más 20, 170, pues 170 partido 300 y todo esto por 100, ¿vale? No tiene más misterio tampoco. Bueno, calcular la tensión medida de las rejillas, analizar la varianza y tal. A ver, ¿qué hemos hecho por aquí? Bien, lo que vamos a hacer básicamente es la expresión, que lo tendréis en la teoría, de la media, ¿no? ¿La media qué es? La media la definimos como el sumatorio de cada x sub i dividido del número total de elementos que hay. Pero fíjate aquí, yo aquí no tengo, o sea, tengo mis x sub i, ¿vale? Pero, por ejemplo, la primera la tengo 120 veces, la segunda la tengo 70 veces, la tercera la tengo 50 veces, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tengo que multiplicarla por su frecuencia, por su modalidad. Así que lo que creo es un vector x mayúscula que voy a decir que es un vector vacío. Voy a definir nf como número de frecuencias o no sé, o sea, bueno, número de mediciones básicamente. Número de elementos del vector, sí, número de elementos del vector, que va a ser la longitud igual a longitud de las mediciones, o sea que van a ser 6, ¿vale? Y luego voy a hacer un bucle. ¿Por qué hago un bucle? Un bucle es como si fuera un sumatorio realmente. Fíjate que si yo tengo 6 elementos, mi bucle tendrá que ir de 1 a 6, incluyendo el 1, ¿vale? Entonces, o sea, al final hará 6 veces el recorrido. Entonces lo que va a hacer es decir, mi bucle me dice, para el primer elemento, cuando i sea igual a 1, x de 1,
el primer elemento del vector vacío X, va a ser igual a el primer elemento de la medición, es decir, 260, por 120, por las rejillas que haya a 260. Me acaba el bucle y luego dice, pues mi segundo elemento para i igual a 2 será x de 2, será igual a la medición 2, es decir, 280 por las rejillas que haya, 70. Y así sucesivamente. Y al final lo que voy a tener, ¿qué va a ser? Fíjate lo que voy a tener. Lo que voy a tener va a ser un vector con 6 elementos porque ha dado 6 vueltas. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ha dado 6 vueltas y pues entonces eso, un vector de 6 elementos, ¿vale? Pero, claro, esto todavía no es la media. ¿La media qué sería? Sería sumar todo esto, ¿vale? Porque hemos dicho que esto es como... El bucle es como un sumatorio, pero, o sea, te dice cada elemento individualmente lo que es, pero luego la suma, pues tendrás que hacer la suma, ¿no? Un sumatorio. Pues lo que vamos a hacer va a ser la suma de todas las x, o sea, de cada elemento de x, y dividido ahora sí por el número total de rejillas, por 300. Entonces yo llamo xm a mi x media, que es la suma y tal, y total, que x media será 286. Esa va a ser la media de mi sistema. Bien. Lo que vamos a hacer con la varianza. La varianza se va a definir de dos formas distintas que creo que vimos. Si no me equivoco lo vimos, pero pues si no lo tienes aquí. Esto es una segunda definición. De todas formas, en ejercicio 2, o sea, en este ejercicio abordo una definición y en el 2 abordo la otra por tener más variedad, ¿no? Bien, veamos cuál es esta definición. Aquí la definición, recuerda, intenta tener un poco de imaginación, era... Bueno, no. ¿Qué digo? Más que imaginación te la escribo y así sin problema. Tenías que la varianza podía ser igual a el sumatorio de, o sea, a n partido de n menos 1, sumatorio de x al cuadrado media menos x media al cuadrado. O que s al cuadrado era igual a 1 entre n menos 1 media de x y menos x media y eso al cuadrado, ¿vale? Las dos definiciones son correctas. Ya te digo, en este ejercicio en el 1 abarco esta y en el 2 abarcaré esta, ¿vale? Bueno, veamos. ¿Qué hago? Pues la misma estrategia. Digo, defino un x2 que va a ser un vector vacío, vector nulo, vacío. Luego defino un bucle y en el bucle, ¿qué voy a definir? En el bucle voy a definir lo siguiente. Y es que tú sabes que, acabas de verlo en la fórmula, tenemos una media al cuadrado. O sea, el cuadrado, perdón, de una media. A ver, espérate, ¿me estoy confundiendo? No, la media de un cuadrado y el cuadrado de la media. Entonces, el cuadrado de la media ya lo tenemos, porque ya hemos calculado la media, por lo tanto, xm al cuadrado, y ya está. Pero, el cuadrado... A ver, espérate. Pero, la media del cuadrado no lo tenemos. Pero no tiene misterio. Realmente es coger el mismo código que antes, pero en vez de que sea rj por o sea, cada r por su medición, y ya está, pues es la misma, pero al cuadrado, ¿vale? Simplemente eso, no tiene misterio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es definir mi x2m como, igual que antes, sumatorio de x2 partido de tr. Y ahora sí que sí, lo que voy a hacer va a ser poner o sea, definir mi varianza. Pues veamos la varianza, ¿qué es? Hemos dicho que era la media de x al cuadrado, que es esto. Aquí no tiene cuadrado porque ya lo tiene aquí, ¿vale? Ya lo tiene aquí. Por eso, de hecho, pongo x2m, para no liarme. Menos la media al cuadrado, ¿vale? Eso por un lado. Por n, que está aquí, que es el número total, partido de n menos 1, ¿vale? Pues si yo hago lo siguiente, si yo compilo todo esto, y como me preguntan la desviación, pues bueno, primero la varianza. S, pues me da 806,689. Y como la desviación típica
incertidumbre, como lo quieras llamar, es la raíz de s, pues ya está, lo pongo sigma sqrt de s y sigma pues 28,40, ¿vale? Luego, coeficiente de variación. Coeficiente de variación pues simplemente es CV igual a sigma, la desviación típica partido de la media. No tiene más. Pam, pam. Ya está. Muy pequeño el coeficiente, por lo tanto hay muy poco margen de error. Buena. Están bien los datos, están bastante bien. Luego respondo para la mediana. Te digo, la mediana es la mitad de los datos, que va a ser 150. De modo que el intervalo mediano es 270, de 270 a 290. O sea, nosotros tenemos 300 rejillas. La mitad son 150. Y si te fijas aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos 120 las primeras, 70 las segundas, 50 tal. Pero ojo, 120 más 120 más 70 ya es mayor que 150. Por lo tanto, mi intervalo mediano está entre 270 y 290. ¿Vale? Luego, ¿qué más nos preguntan? En el ejercicio D nos pregunta: representa gráficamente la variable mediante un histograma. Comentar las características más relevantes. Bueno, simplemente voy a representar el histograma y ya está. Bueno, el histograma, ¿cómo es? Pues básicamente es H, lo voy a llamar H, que va a ser igual a histograma, hist, entre paréntesis, y ya pongo lo que yo quiera. Entonces, en este caso, pongo mis datos, ¿vale? Lo que quiero representar en mi histograma. Aunque te digo que el histograma está un poco mal, porque o sea, si te das cuenta aquí, cada dato tiene asociado un 120 rejillas, tal. Bueno, no te preocupes porque, o sea, aquí simplemente te quiero hacer una introducción de cómo es un histograma y tal, y luego en el ejercicio 2 va a ser bastante más fácil hacerlo de manera más precisa y correcta, ¿vale? Pero esto plantéatelo más que como una corrección, este apartado, como una introducción a saber cómo representar un histograma en R, ¿vale? Porque al fin y al cabo, un histograma manualmente es bastante fácil. Entonces, pues he pasado de eso, ya te digo, porque es que no tiene más misterio. Entonces, un histograma, pues pongo los datos. ¿Y qué es esto? ¿XLab qué es? XLab es, quiero ponerle nombre a mi eje X, tal que se llame mediciones y rejillas, ¿vale? Main de título. Main, es decir, quiero ponerle un título a mi histograma que sea mi histograma. No tiene más. Y luego, ABLine, para que me ponga, quiero líneas horizontales en 1, 2 y 3, de color 4, que va a ser azul. Y luego una línea vertical en todos los elementos de MED, de las mediciones. Y en color rojo. Veamos. Voy a poner así. Y aquí lo tienes. Tenemos un histograma. Aquí la frecuencia, pues por ejemplo, mira. Nos vamos aquí a la izquierda tienen el número de rejillas y a la derecha tienen las mediciones. Entonces, si nos vamos a las mediciones, por ejemplo, la que está... claro, aquí el eje X está un poco mal, la verdad. No sé si puedo hacer algo. A lo mejor puedo hacer algo. Que va a ser de 100, no, de 50 a 50 de 100, de 0 a 400. A ver si me lo deja, a lo mejor me da error. Invalid axis, sí, me ha dado error. Bueno, es que ahora mismo no me acuerdo cómo era. Pero bueno, básicamente, interpretación. La interpretación es que, por ejemplo, si tú te vas al de 300, que está clavada la línea roja, pues tú sabes que de 260, 50, 60, claro, tú fíjate que tienes 260, 80 y 300, ¿vale? Pues los de 280, o sea, 60, 80, 300 tienen una frecuencia de 3 veces, aparecen 3 veces. Que otra vez te digo, es falso, ¿vale? Porque aparecen 120 más 70 más 50, pero esto lo interpreta como que entre el intervalo 200 y 300 pues hay tres elementos, ¿no? Entonces, pues está el elemento de 120 rejillas, 70 y 50 rejillas. Luego el que está entre 300 y 350, fíjate, 300, que es 290 y 350, pues hay dos elementos, 30 y 20.
Entonces aquí 30 y 20. Y en el último elemento pues solo hay 10, ¿vale? Otra vez te repito por cuarta vez a lo mejor. Está mal, pero simplemente quiero que veas cómo se puede interpretar, ¿vale? Cómo se puede eh, poner título a la gráfica, mi histograma, cómo se pone, se modifica el número de, o sea, el título del eje, etcétera, ¿vale? En fin, vamos al ejercicio 2, que es un poco más interesante. Ejercicio 2, lo tenemos por aquí y lo tenemos aquí. Veamos, vamos a leerlo. Nos dice: los responsables de calidad realizan periódicamente un análisis de la medición del trabajo con el fin de determinar el tiempo requerido para generar una unidad de producción. En una planta de procesamiento se registró durante 20 días el número de horas por obrero totales requeridas para realizar cierta tarea. Los datos recogidos son los siguientes y nos dicen: realiza el diagrama de caja y bigotes para los datos del tiempo de respuesta y la base de datos. Comenta sus características más relevantes. Luego construye el histograma correspondiente a los datos seleccionados en 5 clases. Obtener la tabla, frecuencias absolutas y tal, que bueno, eso ya lo hicimos, lo hemos hecho, así que no voy a tardar con eso. Calcula media mediana moda a partir del histograma. En base al histograma estudiar simetría y decir... Vale, bueno, vamos uno por uno. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Primero lo que hago es definir una variable datos. Y aquí, pues, desgraciadamente, como no hay ningún patrón, he tenido que copiarla una por una, ¿vale? Pero bueno, el caso es que definimos variable datos, ¿vale? ¿Cómo se hace un diagrama de caja? Pues mira, lo tenemos todo hecho. Se llama boxplot. Veamos. Boxplot datos. Y entonces directamente me hace un diagrama de la caja, ¿ves? Aquí lo tenemos. Pero este diagrama, o sea, a ver, nos dice bastante, pero no nos dice concretamente lo que queremos saber. Que es, por ejemplo, cuál es el lado inferior, cuál es el lado superior, cuál es la mediana más bien, etcétera. Lo que vimos en teoría, ¿vale? Para ya luego calcular los bigotes y todo eso. Que ya simplemente es aplicar la fórmula. Fíjate qué chulo. Voy a definir mi variable summary de datos. ¿Qué significa summary? Summary significa que me digas el sumario, ¿no? Como el índice de un libro, las cosas, o el apéndice, las cosas más importantes de esta variable estadísticamente. Bueno, pues yo hago esto y pinto S. A ver, vaya, mira, me dice, el mínimo son 95. El primer cuartil está en 110. Mi mediana es 124. Mi media es 120. Mi tercer cuartil es 131 y mi máximo es 145. Y con esto tenemos respondida la mediana, la media, la moda. O sea, fíjate, qué maravilla de programa. O sea, qué maravilla de eso. O sea, tú le pones datos y ya te lo calcula todo, ¿sabes? Es un instrumento bastante potente, sinceramente. Pero yo lo quiero poner de una manera más bonita, ¿vale? Pues simplemente yo lo que voy a hacer es decir, llamo a M a una matriz, pero yo no tengo matriz. Yo lo que quiero hacer es convertir a matriz. Entonces, pues lo que hago es as, punto, que es as es la traducción en inglés es como. Entonces, como punto matriz S, conviérteme a matriz S. Pues yo hago esto, pinto M y ya lo tengo más bonito. Tengo mi mínimo es 95. O sea, a ver, al final es lo mismo, sinceramente. Pero si quieres trabajar con matrices y, por ejemplo, trabajar con el primer elemento de la fila, o sea, el primer elemento de la columna de la fila 1, pues simplemente tienes que hacer, por ejemplo, M 1,1 y te da 95. Y así sí puedes trabajar con los elementos. Sin embargo, con S, con summary, no podías trabajar. En fin. Bien, histograma. Pues histograma datos. Vamos a verlos. Histograma datos, aquí los tenemos. Zoom. Y vemos que el elemento que está entre el intervalo 130 y 140, los elementos que están entre 130 y 140 aparecen 6 veces.
los que están entre 110 y 130 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significaría? Significaría que los... a ver, ¿cuál era un poco el enunciado? Plantea el procesamiento de registro durante 20 días el número de horas requeridas para realizar cierta tarea. Vale, pues significa que la gran mayoría de las horas que se necesitan por obrero para realizar ciertas tareas están entre 130 y 140 y muy pocos obreros necesitan entre 140 y 150 horas y por ejemplo entre 100 y 110 horas por obrero, ¿vale? Ya está, es la forma de interpretarlo. Luego, para modificar título y tal, pues como lo hemos visto antes, pues ya lo tenéis, ¿no? Y luego, ¿qué más he querido hacer? Esto era una prueba, pero no sé si ha funcionado al final, supongo que sí. Sí, 120, exacto, y varianza. Bueno, como ya tenemos la media y los datos, pues no tiene más. Pero lo importante aquí son estas dos líneas. Porque fíjate, lo que voy a decir es decir, sigma va a ser igual a la raíz de mi varianza, de la varianza de los datos. ¿Vale? Pues ya está, pues la varianza var es una función que me calcula la varianza de cualquier vector de datos, ¿vale? La varianza. Por lo tanto, como el sigma, que es la desviación, es la raíz de la varianza, pues ya está, hago esto y obtengo sigma, ¿vale? Que va a ser en este caso ese, va a ser 198. O sea, sigma, perdón. Sigma va a ser 14, si no me equivoco. 14. Y la media, pues min de media de datos. Entonces xm 120.4, que era lo que nos había salido antes, ¿vale? ¿Por qué? Te puedes preguntar, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no has utilizado esto antes? Por dos razones. La primera, porque aquí tenemos datos que van asociados con frecuencias. Es decir, en el ejercicio 2, que es el que está aquí a la derecha en pantalla, solo tenemos un dato uno por uno, ¿no? Y si se repite dos veces, pues ya solamente el programa ya lo identifica. Pero antes teníamos una tabla directa que me decía que un elemento se repite 120, otro tal. Y entonces, hacer la varianza de todo eso es bastante más... O sea, no tendrías que modificar cosas y bueno, por lo más fácil, sinceramente, sería hacer el bucle. Y así pues directamente también aprendéis a hacer bucles. que no viene mal. Y creo que ya está. El histograma, bueno, el histograma tiene simetría. Podríamos usar el coeficiente de asimetría, ¿no? ¿Coeficiente de asimetría qué era? Coeficiente de asimetría, a ver, lo vimos juntos. Lo vimos juntos, que estaba aquí, fíjate. Era 1 entre n-1 sumatorio de xy menos x media, todo al cubo. Venga, pues vamos a intentar hacerlo. Veamos. Voy a poner aquí. Esto lo pongo aquí. Había hecho ya la varianza, como habíamos hecho antes, pero con el método 2. Es decir, mira, para la varianza lo que hago es defino un vector S mayúscula nulo. Creo un bucle y en este bucle lo que le voy a asociar a cada S va a ser lo siguiente. Datos J, que va a ser mi XY, es decir, cada elemento de los datos, menos la media que hemos calculado. Y todo eso, o sea, esa resta al cuadrado, como pone aquí, fíjate. Aquí, donde está el ratón, esto. Y esto lo voy a multiplicar por 1 partido de dt menos 1. ¿Dt qué es? Pues yo dt lo he definido como longitud de los datos, ¿vale? Que va a ser mi longitud total, o sea, mi número total de datos, ¿vale? Total, que si yo hago esto, pum, pam, pam, y dibujo mi sig, me debería salir 14, ¿verdad? Y sale 14. Punto bien, perfecto. Muy bien, pues si esto funciona, significa que ahora lo que voy a poder hacer es modificarlo para mi coeficiente de variación, ¿no? Voy a decir ahora CA va a ser también nulo. Aquí voy a copiar y pegarlo primero.
copiar, pegar. Aquí voy a poner CA. CA. Y veamos, ¿qué nos dice la fórmula? Va a ser datos J, o sea, cada X y menos la media y todo al cubo. Perfecto, pues en vez de un cuadrado, un cubo. Dividido por dt-1, o sea, más o menos muy parecido a eso, ¿vale? Voy a llamarlo más bien... bueno, no, así está bien, vale. Y luego lo que voy a decir es CAF, ya para que sea, digamos, como el entero, ¿no? Va a ser igual a el sumatorio, entonces sum de CA partido de sigma al cuadrado, entonces, o sea, al cubo, sig al cubo. Y esto lo voy a copiar y pegar debajo de sig. Aquí. Veamos. Compilamos. Vemos que sigue siendo 14.10. Entonces ahora podemos definir caf y veamos cuál es el coeficiente. Es negativo. Por lo tanto, ¿qué significa que sea un coeficiente negativo? Un coeficiente negativo, te lo digo ahora mismo. Un coeficiente negativo significa que va a haber una simetría escalonada hacia la izquierda. Entonces, si tenemos un coeficiente de asimetría más o menos tendiendo a 0, vamos a tener una simetría de manera que sea simetría central, como si fuera una gaussiana, ¿vale? Si tenemos un coeficiente asimétrico positivo, pues va a ser una escalera hacia la derecha, y si es negativo, una escalera hacia la izquierda. En este caso nos ha salido negativo, por lo que en teoría debería ser una escalera hacia la izquierda. ¿Es eso verdad? Pues más o menos sí, a ver, tiene ciertos defectos, ¿no? Pero más o menos vemos una escalera hacia la izquierda. Si quitamos el elemento de 140 a 150, sí que podríamos decirlo, ¿vale? En fin, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Si tenéis otra vez, repito, si tenéis dudas, decídmelo en comentarios. Y ya nos veremos para el siguiente tema, que será probabilidad. Un poco feo, porque recuerda, o sea, no es que sea feo, pero un poco aburrido, porque recuerda un poco a bachillerato, pero en el ecuador de ese tema empezaremos con cosas más difíciles, más chulas, y ejercicios que a lo mejor podremos hacer en R bastante más divertidos que esto en concreto, ¿vale? En fin, que tengáis buena tarde o buen día, y ya nos vemos en la